La cárcel puede ser, además de muchas otras cosas, un lugar monótono, tedioso y opresivo, donde las horas parecen transcurrir a menor velocidad que en el exterior. Más para quienes saben que vivirán encerrados allí hasta el día de sus muertes. Por eso, y cuando se lo permiten, muchos reclusos deciden pasar su tiempo realizando distintas actividades, muchas de ellas artísticas. Algunas de las más populares en el mundo tras las rejas son el dibujo y la pintura. Ya sea con pincel y lienzo, o tan solo con papel y lápiz, los presos pueden relajarse por un instante, despejar su mente, expresar pensamientos y emociones. Y escapar, al menos por un momento, de su oscura realidad. Y hoy serás testigo de muchas de estas obras tan macabras. Porque esto es, el arte del horror, los 10 cuadros más tenebrosos pintados por asesinos seriales. Conocido como el acosador de la carretera, es uno de los asesinos seriales más célebres de Estados Unidos. Se adjudicó cientos de crímenes de mujeres, que incluían violación y necrofilia. Aunque con el tiempo solo se pudo dar fe de uno de ellos, tal cual muestra la excelente miniserie documental The Confession Killer, de Netflix. En su pintura más conocida, y sin título, Lucas se aleja de sus paisajes bucólicos habituales para entregar esta monstruosa y atemorizante figura, que remite al vampiro de la clásica película F.W. Murnau Nosferatu. Muchos han especulado con el motivo o el significado de la obra. La más sugestiva teoría indica que no es más que un autorretrato. Uno que muestra la monstruosidad oculta de su autor, quien murió en su celda en 2001 de un paro cardíaco. Así como durante sus años en libertad en los que, entre medio de sus violaciones y femicidios, dibujaba caritas felices en las cartas que le enviaba a los medios de comunicación y a las autoridades adjudicándose sus crímenes, de ahí su mote del asesino de la cara feliz. Asesino de la cara feliz, Jesperson es otro de los asesinos seriales que dieron rienda suelta a su costado artístico en la cárcel. Y a uno bastante truculento. Ejemplo de ello es este dibujo que hizo tras las rejas, mientras cumple su condena de 3 cadenas perpetuas por los únicos 8 crímenes comprobados de los 160 que aseguró haber cometido. Si bien había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato de un solo hombre, quien, según Truce, había intentado violarlo, algunos lo consideran un asesino serial ya que, en la cárcel donde cumplía su condena, mató a una segunda víctima, John Geoghegan, un cura católico que se encontraba preso por abuso sexual infantil. Crimen por el cual se ganó una segunda cadena perpetua y el mote de asesino de pedófilos. En el dibujo que mostramos a continuación, Joseph representa el cuerpo decapitado de un hombre en una celda mientras un recluso sostiene su cabeza, acompañado por la siguiente leyenda: detengan la maldad. Dejen a los niños en paz. Este dibujo de Druce es un clásico. No es un secreto que muchos lo consideran un héroe moderno, y él en esta pieza parece jactarse de eso, señala Oyer sobre esta obra. La única mujer de esta lista cumple prisión perpetua por el asesinato de 3 ancianas y el intento de asesinato de una cuarta. ¿El motivo? Según su propio testimonio, dinero fácil y sin testigos para poder salir de shopping. Años después, desde su encierro, Gray parece tener presente a la muerte en cada una de sus obras, siendo una calavera motivo recurrente en las mismas. Como en esta pintura de un pavó, hecha a partir de su propia mano criminal. El famoso acosador nocturno, quien continuó manifestando sus intereses satánicos a través de los distintos dibujos que realizó mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin, California. Una que nunca llegó debido a su fallecimiento por insuficiencia hepática a la edad de 53 años.
Ejemplo de su fascinación por la simbología diabólica, la misma que hasta representó con sangre en algunas de las escenas de sus crímenes, es esta imagen de Baphomet que llevó a cabo tras las rejas. Este femicida, violador y necrófilo serial condenado a prisión perpetua por 9 crímenes fue uno de los primeros en escandalizar a la opinión pública con la venta, en una subasta, de uno de los dibujos que hizo en la cárcel, una imagen de Jesucristo arrodillado y rezando en un desierto. A pesar de la controversia, nada impidió que Gaynor siguiera dando rienda suelta a su arte y que él mismo continuara comercializándose en el mundo exterior. Mucho más oscura y controversial es la obra que mostramos a continuación, titulada Murder Beach, la playa del asesinato. El dibujo no deja de ser una simple representación de Jason Voorhees, el clásico protagonista de la saga de películas de terror Viernes 13, acechando a una mujer distraída frente al mar, pero cobra un sentido mucho más macabro si conocemos el sangriento prontuario de su autor. El femicida y violador serial, más conocido como el estrangulador de Salerno, cumple su condena a prisión perpetua por los crímenes de 3 mujeres en 2004. Como tantos otros, él también se dedica a dibujar para matar el tiempo, siendo el imaginario oscuro y tenebroso su predilecto a la hora de encarar la hoja en blanco. Ejemplo de ello es esta obra, en la que distintos esqueletos con túnicas, ángeles de la muerte, rodeados por un pentagrama merodean un cementerio de noche. Este femicida, violador y necrófilo serial, sentenciado a cadena perpetua en 2009 por los crímenes de 9 mujeres en Chicago, es uno de los artistas tras las rejas más perturbados y perturbadores que hay. Muestra de ello es su dibujo más famoso, titulado First Kill, primer asesinato. Uno solo puede asumir que el dibujo es una representación de su primera víctima poco antes de ser asesinada por él. Esta obra la vendimos en 15 minutos cuando la ofrecimos en nuestro sitio web. Sabíamos que se iba a vender rápido porque era justo el tipo de obra que más se demanda, dice Oyer acerca de la pieza. Igual o más perturbado y provocador que Crawford es este, también, femicida, violador y necrófilo serial, más conocido como el estrangulador de Cleveland. En esta obra, quizás la más ofensiva que realizó mientras esperaba su ejecución, podemos ver una representación de la muerte merodeando un cementerio de 11 tumbas. Justo el número de mujeres que mató antes de ser encarcelado. Si bien los nombres en las lápidas no coinciden con los de sus víctimas, salvo en un caso, muchos aseguran que la cantidad elegida en la pintura no es casual. Sobel está haciendo esta mierda para llamar la atención, porque no tiene nada mejor que hacer, aseguró Harder años antes de la muerte por causas naturales, aunque por el momento desconocidas, del célebre criminal, ocurrida el 8 de febrero de este año. Pintor incluso antes de ser encarcelado por la violación y asesinato de al menos 33 hombres jóvenes, muchos de ellos, sepultados en su propia casa, John Wayne Gacy fue el rey absoluto de los artistas de su especie. A lo largo de sus años en el corredor de la muerte, antes de su ejecución por inyección letal el 10 de mayo de 1994, Gacy, uno de los asesinos seriales más célebres de la historia mundial, pintó decenas de cuadros, retratos de personalidades famosas, calaveras tenebrosas, escenas de Blancanieves y los 7 enanitos. Entre muchos otros de diferentes tópicos. Pero quizás sus pinturas más famosas, perturbadoras y ofensivas sean los autorretratos en los que se dibujó encarnando a Pogo, el personaje que creó y del cual se disfrazó muchas veces antes de ser encarcelado por sus aberrantes crímenes. El mismo por el cual se ganó el apodo de payaso asesino.
Si el video te gustó, dale like y comparte con tus amigos, suscríbete a este canal para más videos así, sígueme en mis redes oficiales, Facebook, Twitter e Instagram.